¿Cómo puede pensar uno que estas Fuerzas Armadas, las actuales, que han sido politizadas por el régimen de Nicolás Maduro, que han sido corrompidas por la revolución socialista del siglo XXI, que básicamente ha creado pues una gran cantidad de clanes o grupos delincuenciales en diferentes áreas y rubros, pero van a estar en capacidad de recuperarlo realmente cuando durante estos últimos 20 años estas Fuerzas Armadas han permitido la acción de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, han permitido que grupos de narcotraficantes operen en territorio venezolano, han permitido la presencia de grupos extremistas de Rusia, de Irán en Venezuela, o sobre todo de los iraníes en Venezuela. Esa Fuerza Armada que no ha sido capaz de defender al territorio, que no ha sido capaz de defender la soberanía, que ha cedido ante los enemigos naturales de las Fuerzas Armadas, como es la guerrilla colombiana, están en capacidad realmente de ir a un conflicto con el ejército de la Guyana. Yo particularmente no lo creo. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Bueno, esta semana tenemos que seguir tocando pues el tema del Esequibo, sobre todo la forma como las Fuerzas Armadas han abordado el problema. Ya comentaba en una publicación que hice recientemente para Factores de Poder que las Fuerzas Armadas están haciendo están haciendo las actividades de proselitismo político como tal. Ahora vamos a hacer un análisis un poco más profundo desde el punto de vista militar. ¿Cómo pueden pensar uno que estas Fuerzas Armadas, las actuales, que han sido politizadas por el régimen de Nicolás Maduro, que han sido corrompidas por la revolución socialista del siglo XXI, que básicamente ha creado pues una gran cantidad de clanes o grupos delincuenciales en diferentes áreas y rubros, va a estar en capacidad de defender el territorio o de recuperar un territorio? Porque si bien es cierto que hay el problema con el Esequibo, no es un problema de ahora, es un problema que viene arrastrándose toda la vida y no ha habido una actuación acorde por parte de los que han ejercido la primera magistratura en Venezuela, pero van a estar en capacidad de recuperarlo realmente cuando durante estos últimos 20 años estas Fuerzas Armadas han permitido la acción de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, han permitido que grupos de narcotraficantes operen en territorio venezolano, han permitido la presencia de grupos extremistas de Rusia, de Irán en Venezuela, o sobre todo de los iraníes en Venezuela. Esa Fuerza Armada que no ha sido capaz de defender al territorio, que no ha sido capaz de defender la soberanía, que ha cedido ante los enemigos naturales de las Fuerzas Armadas, como es la guerrilla colombiana, están en capacidad realmente de ir a un conflicto con el ejército de la Guyana. Yo particularmente no lo creo. Y todo esto obedece pues a un acto proselitista, que es lo que están haciendo los revolucionarios o los jerarcas de la revolución. Están convirtiendo o están haciendo de esto un acto proselitista para buscar un falso nacionalismo y de esta manera poder decir que todavía tienen influencia o incidencia en la sociedad venezolana. Pero los que hemos visto realmente haciendo este activismo bastante duro y grueso es a los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo a los militares, específicamente pues a los de la Guardia Nacional. Me ha sorprendido ver una gran cantidad de elementos que en el pasado estuvieron en la escuela militar conmigo, pues haciendo estos actos proselitistas. Lo hemos visto en las diferentes redes sociales, sobre todo en TikTok, y cuando vemos esa actuación, cuando vemos ese comportamiento, pues uno se da cuenta que no hay capacidad de absolutamente nada, y cuando vemos el historial y cuando vemos los logros y los objetivos que han tenido en los últimos años, pues nos damos cuenta que no hay capacidad alguna para esa defensa del territorio o para recuperar ese territorio, sobre todo porque los militares han estado más en dirección o han estado más enfocados en ver cómo se enriquecen, y en esa medida o en ese camino muchos han formado parte o forman parte de grupos delincuenciales. Unos se dedican a vender combustible, otros se dedican al tráfico de divisas, otros se dedican al contrabando de productos y de alimentos en Venezuela, y otros tantos pues se dedican al negocio del narcotráfico, una buena parte de ellos. Y los que no logran de repente involucrarse de manera eficiente en uno de estos aspectos, bueno, actúan como radicales libres, y hay muchos oficiales y mucha gente pues que está presa en estos momentos por estar inmersa en actividades del narcotráfico, y también muchos oficiales, mucha gente que está en una lista grande de los Estados Unidos que está señalado o tiene señalado a una gran cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas que forman parte del cartel de los soles. Pero la gente cree que nada más los Estados Unidos tienen ubicado
a los principales cabecillas o a los principales jerarcas del cartel de los soles, no, también tiene a los que vienen aguas abajo a formar parte de esa estructura criminal. Hay una gran cantidad de tenientes coroneles, de coroneles que forman parte de esa estructura, y esto es lamentablemente en lo que se han enfocado los militares en Venezuela. Claro, si está más enfocado en las actividades electivas, está más enfocado en el proselitismo político, está más enfocado en ser blandengue o ser genuflexo o actuar como la revolución se los pide, por supuesto que tienen que descuidar las áreas para las cuales están supuestamente entrenados o para lo cual supuestamente se graduaron, que es para la defensa del territorio. Para nada está enfocarse, en este caso, estos mequetrefes que son parte del alto mando militar y los que conforman parte o los que están al frente de las unidades importantes de la Fuerza Armada, para nada está de la presta operacional, los ejercicios militares, el desarrollo de las actividades que pongan pues en alta evidencia, en alta moral a las unidades militares. Por supuesto que no están pendientes de eso, porque los que están pendientes es de sus negocios. Y en este camino, la tropa y los que ocupan los escalafones más bajos, en este caso, los que están comandados o subordinados, entonces tienen baja moral, no tienen buenos salarios, no tienen una buena dotación, están conviviendo en infraestructuras pésimas, porque las infraestructuras militares en Venezuela en estos momentos son pésimas, y el generalato y los comandantes de unidades no se preocupan por esto. Entonces tienen una tropa completamente desmoralizada, una tropa que no está articulada, que no tiene un apresto operacional importante y que está básicamente desmoralizada. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque los generales están más pendientes de cumplir con las órdenes ridículas que da del régimen y no están pendientes de cumplir con su trabajo como líderes de estructura y organizaciones militares. Por eso que las tropas están desmoralizadas, es por eso que la tropa no tiene lo necesario para poder operar y poder actuar de manera eficiente. ¿Y de quién es culpa todo esto? Bueno, esto es culpa de los que están al frente del alto mando militar, esto es culpa de los que han comandado las unidades importantes porque no están cumpliendo con su trabajo. Y bajo esas condiciones y bajo este escenario es imposible que tengan capacidad alguna de poder operar o de poder actuar de manera eficiente ante un conflicto bélico, porque lo único que saben hacer es delinquir, por lo menos esos que están al frente, pues, de unidades importantes o los que están en el alto mando militar enquistado. Tal es el caso de Vladimir Padrino López, pues, que ya tiene 8 años como ministro de la Defensa y le ha dado ahora por dejar un poco de militares y de oficiales de alto rango que ya deberían haber pasado a retiro, los ha colocado y los ha dejado comandantes de componente o frente o al frente de unidades militares importantes porque están ahí enquistados. Claro, tienen que asegurarse pues que esta forma de actuar errática, esta forma de actuar de que la Fuerza Armada no cumpla con su función y con su labor, tiene que tener militares allí o generales o oficiales pues que se presten para cumplir con esa misión que ha sido encomendada y no con el rol que le está destinado por la Constitución Nacional. Entonces, en ese sentido, por supuesto que no hay capacidad alguna de poder recuperar un territorio que evidentemente nos pertenece, y lo que sí están dejando claro es que son buenos para hacer bailantas, para hacer consignas, para hacer cantatas políticas, para rendirle pleitesías a Diosdado Cabello, que es el que anda al frente, quizás de manera más ruidosa, al frente de toda esta campaña del referéndum por el referéndum consultivo por el Esequibo, y no para realmente cumplir con la labor que tienen como líderes de unidades militares, pues que estarían llamadas a garantizar la defensa del territorio, que estarían llamadas a garantizar la defensa de la soberanía, que estarían llamadas a garantizar la seguridad de todos los venezolanos. Entonces ahora estamos viendo pues el efecto de la politización de la Fuerza Armada, que por supuesto implica en su destrucción sistemática, porque la Fuerza Armada no está en capacidad de defender el territorio, no está en capacidad de defender a los ciudadanos de una amenaza externa, como en este caso la representa que hayamos perdido el territorio, que representan los conflictos que pudiéramos tener con los países que bordean o que con los que tenemos frontera, como es el caso de Colombia y Brasil, y también no han tenido capacidad de poder defender a los venezolanos de esa amenaza interna, que es la más grave, que se llama Nicolás Maduro y todos los cleptócratas que están usurpando el poder en esta oportunidad, pero que ya vienen como una consecuencia de lo que fue o de lo que ha sido la revolución que inició Hugo Chávez con su llegada al poder supuestamente de manera democrática y posteriormente de manera fraudulenta, manteniéndose en una cantidad de elecciones que hizo de manera fraudulenta para mantenerse en el poder. Entonces la Fuerza Armada no estaba en capacidad de ser la policía de la Constitución Nacional, y a este momento, bajo ese esquema nefasto, pues son las que le garantizan
la permanencia en el poder a este individuo como Nicolás Maduro, pues que lo que está haciendo es usurpando las funciones de presidente de la República y llevando pues al desfiladero no solo a las Fuerzas Armadas, sino al país completo, porque han desaparecido las instituciones y básicamente Venezuela es un completo desastre. Entonces, habrá que ver, como lo dije en otros espacios, aquí lo ratifico, si estamos en capacidad o estará en capacidad alguna cantidad de oficiales importantes o de oficiales que realmente piensen en su rol como policía de la Constitución Nacional, oficiales que piensen realmente en el porvenir del país, oficiales que piensen en el legado o en el futuro que deban entregarle a los que vengan atrás en las Fuerzas Armadas y si realmente van a seguir permitiendo que estos delincuentes, que estos comisarios políticos, estos malandros que han conculcado el poder, que están usurpando funciones y que se han enquistado en el liderazgo de unidades importantes, en el liderazgo de la Fuerza Armada Nacional, sigan cumpliendo con el penoso objetivo de la destrucción de la Fuerza Armada o por lo contrario, se toman acciones contundentes y se busca la forma pues de erradicar a estos cánceres de una u de otra manera para poder construir un camino que permita que en Venezuela haya libertad, que permita que en Venezuela haya democracia y lo más importante, que permita que haya una reorganización, una reingeniería entre la Fuerza Armada para que vuelva a ser la policía de la Constitución Nacional y vuelva a ser un componente, una fuerza de la cual los venezolanos se sientan orgullosos, cosa que no pasa en este momento. Esto ha sido por hoy en este contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche por Contrapoder.0, que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.